Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este webinar. Mi nombre es Noelia Pozuelo, Marketing Specialist en MyCloudor, y estoy encantada de daros la bienvenida esta tarde a esta sesión en la que nos va a acompañar Daniel Andrés, Data and Analytics Director. Y bueno, pues nos va a hablar sobre herramientas, conocimientos necesarios para optimizar y maximizar el rendimiento de los modelos LLM, abordando desafíos comunes y ofreciendo soluciones y mejores prácticas basadas en casos reales. Además, pues nos hablará sobre estrategias para mejorar el rendimiento y cómo la automatización y la inteligencia artificial pueden optimizar las operaciones. Vamos a empezar con el webinar, LLM Ops, operando tus modelos LLM en entornos productivos. Os voy a dar un poco un detalle de la agenda, pero sobre todo nos vamos a centrar en mejores prácticas a la hora de poner en marcha estos aplicaciones LLM, estos modelos LLM en entornos empresariales ya desde un punto de vista de la operación, ¿no? Bueno, me voy a presentar en primer lugar. Mi nombre es Daniel y soy Technical and Sales Unit Director en MyCloudor, liderando la práctica de Data e Inteligencia Artificial. Para los que no lo sepáis, MyCloudor es una empresa de consultoría o boutique de consultoría muy especializada en la práctica de Microsoft. Así que la mayoría de los proyectos que hacemos como partners, que somos especialistas, están alrededor de dicha tecnología. No obstante, muchos clientes con estrategias multicloud pues nos exigen tener conocimiento transversal de cualquier otro hiperescalar, ¿no? En el día de hoy vamos a hablar de LLM Ops a nivel global, ¿vale? Y bueno, pues haremos un poco de foco en la última parte de la sesión en la práctica dentro de las tecnologías de Microsoft, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a pasar un poco a detallar la agenda. En ella, pues bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, un desarrollo y características, ¿no?, de los modelos LLM, también MLOps, ¿no?, de dónde surge, ¿no?, la relación que tiene con DevOps y cómo evoluciona hasta LLMOps. Vamos a entrar un poco en detalle para ver el landscape de las distintas herramientas que a día de hoy tenemos disponibles y luego, pues, accederemos a un par de entornos que nosotros tenemos, tanto por parte de Microsoft como herramientas propias que hemos desarrollado, pues para que veáis cómo lo estamos haciendo en distintos clientes y en distintos proyectos, ¿vale? Bueno, como os comentaba, vamos a saltar la práctica, ¿no?, de la información asociada a MyCloudor y entramos de lleno ya en lo que es el webinar. A mí me gusta comenzar siempre estas sesiones hablando un poco y haciendo un recorrido en el eje temporal de los distintos hitos que hemos ido alcanzando en los últimos años con respecto a la inteligencia artificial, machine learning, deep learning, etcétera. Como todos sabemos, la IA como concepto o como interés por parte de los distintos profesionales pues surge a mediados de 1950, ¿no? ¿Qué es lo que se buscaba? Pues bueno, desarrollar herramientas, ¿no?, que con capacidad humana pudieran resolver problemas, ¿no? Todo esto tuvo mucho empuje durante esas décadas, pero se vivió lo que se denomina el invierno de IA, ¿no?, en el cual pues, todas esas expectativas que teníamos puestas en los años 50 pues, no se vieron materializadas. A finales de los 90 empieza a surgir una evolución del data mining a través de distintas técnicas de machine learning, ¿no?, que pues, no dejaban de ser modelos o algoritmos que podían resolver problemas específicos con cierta inteligencia. Esto fue evolucionando gracias también al avance en capacidad de cómputo y bueno, nuevas soluciones de hardware y bueno, pues a través de las nuevas implementaciones basadas en deep learning, ¿no?, con redes neuronales y demás, empezamos a ver cosas ya más interesantes.
El punto clave surge sobre todo a raíz del paper que publicó Google, ¿no? Que se denomina Attention is all you need, donde se habla de los transformers y de bueno, ese nuevo cambio a la hora de afrontar los problemas los problemas de LLM, ¿no? Los problemas de IA generativa, ¿no? Y cómo se implementan esos modelos LLM. Y a partir de entonces empezamos a ver los grandes avances que hemos visto en los últimos años, ¿vale? Surge la IA generativa. Este es el punto de partida y la charla va a ir sobre todo intentando ver cómo podemos operacionalizar todos esos nuevos desarrollos que son parecidos a los que hemos hecho pues, con ML, ¿no? Pero que tienen unas características un poco distintas y que nos exigen tomar acciones muy diferentes, ¿vale? Por continuar un poco con ese viaje temporal, ¿no? Normalmente cuando nosotros desarrollamos aplicaciones, vamos a poner el ejemplo de cómo detectamos que un email es spam, pues si nosotros tuviéramos en cuenta a nivel de aplicación el enfoque que le podríamos dar, ¿no? A una aplicación que nos detectara si un correo es spam o no, lo que necesitaríamos a nivel lógico sería un algoritmo y una serie de reglas heurísticas, ¿no? Pues podrían ser palabras clave, como puede ser cualquier correo que contenga la palabra gratis o que tenga el símbolo del euro, del dólar, reduce de peso, hazte millonario. Todo eso nos lo detectaría como si fuera spam. Entonces, estamos ahí en un proceso denominado determinista, ¿no? Porque sabemos que siempre que tenga esas palabras clave, vamos a obtener una respuesta que nos va a indicar que el email es spam. Cuando se empiezan a implementar soluciones basadas en Machine Learning, aprendizaje supervisado, no supervisado, etcétera, ya empezamos a tener en cuenta algoritmos, datos, entrenamientos, etcétera. Esto, ¿qué es lo que nos lleva? ¿No? Pues nos lleva a soluciones, pues podría ser en este caso etiquetado de los propios correos, ¿no? Clasificaciones, etcétera, pero que no dejan de ser soluciones probabilísticas, ¿no? Entonces, el output, ¿no? de un modelo de Machine Learning puede ser erróneo. Pues ¿por qué? Pues porque puede producir falsos positivos, porque puede caer en sesgos, porque puede perder el drift de la evolución de los datos, por una serie de cosas que hay que poner el ojo y monitorizar, observar y si se está operacionalizando un modelo, tener en cuenta, ¿no? Con esto al final, ¿por qué monitorizábamos los modelos de Machine Learning? Pues bueno, principalmente por estos cuatro pilares, ¿no? El primero de ellos está asociado a los datos. Como decía, tenemos que tener en cuenta cuando ponemos en producción un modelo de Machine Learning que los datos que están llevando a cabo la inferencia del propio modelo pues tengan una calidad adecuada, que no caigan en sesgo, que las características de los mismos continúen a lo largo del tiempo, ¿no? A nivel de modelo, pues tenemos que medir una serie de métricas asociadas, cada modelo tiene las propias, ¿no? Tenemos que medir también el propio proceso de predicción o de clasificación o lo que haga el modelo, ¿no? Pues para ver cómo está evolucionando a lo largo del tiempo. Tenemos que guardar los logs, trazas, etcétera. Hay que ser también bastante precavido con la explicabilidad del propio modelo. Hay que tener en cuenta esas métricas de equidad, los errores asociados, las aplicaciones, ¿no? Donde se integren esos modelos y en última instancia la propia operación, ¿no? Pues el uso de la infraestructura pues a través de GPU, CPU, el uso de la memoria, ¿no? La disponibilidad del modelo, pues en muchas ocasiones debido a la criticidad del proceso pues se tiene que montar una arquitectura en alta disponibilidad, ¿no? Por todo ello, se pone en práctica la necesidad de llevar a cabo la monitorización de los modelos de ML, ¿no? En ese escenario aparece MLOps, ¿no? ¿Y qué es MLOps? Pues no deja de ser una especie de DevOps, ¿no? Para procesos de Machine Learning, donde tenemos una integración continua que se basa en unas personas que normalmente suelen ser ingenieros de datos, ingenieros de Machine Learning, científicos de datos, etcétera, trabajando en repositorios comunes, una serie de procesos, ¿no? Que pues, van desde la automatización de la creación del dataset, al despliegue, a la monitorización del algoritmo, etcétera.
y la propia plataforma, ¿no? Que nos permite, junto con el proceso, ese despliegue continuo. Pues la plataforma es la que nos va a proporcionar el delivery de esos modelos de manera segura, ¿no? También monitorizando todo el aspecto asociado a la propia infraestructura. El ciclo de vida de un flujo de Machine Learning, pues vamos a ver un poco cómo es, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta porque o sea, vamos yendo de menos a más y viendo esa propia evolución. Pasamos de las aplicaciones, ¿no? Ese entorno más DevOps a MLOps. Pero, ¿qué es el MLOps? Pues el MLOps se basa sobre todo en el flujo de un proyecto de Machine Learning, ¿no? Lo primero que encontramos cuando llevamos a cabo un modelo de ML es que se tiene que llevar a cabo la preparación del dato. Eso es fundamental, ¿no? ¿Quién entra a trabajar ahí? Pues normalmente un ingeniero de datos, un analista de datos, que hace una limpieza y transformación de los mismos. A veces se puede considerar pues, el propio EDA, ¿no? Asociado al dataset como parte de preparación, pero bueno, se le da cierta coherencia y se revisan ciertas necesidades asociadas al dato en ese momento. Tras ello, pasamos al desarrollo y entrenamiento. Ahí, ¿quién entra a formar parte de la implementación? Pues sobre todo el científico de datos, el ingeniero de Machine Learning, ¿no? ¿Y qué tareas hacen? Pues feature engineering, modelan el propio algoritmo, lo entrenan, llevan a cabo test para validar la calidad del mismo, hacen cierto tuning de hiperparámetros, etc. Ya se tiene el modelo, ¿no? Y una vez que se tiene dicho modelo construido y desarrollado, validado, se llega al proceso de despliegue. En ese proceso de despliegue normalmente suelen interactuar los ingenieros de Machine Learning y los ingenieros de DevOps, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final hace falta una validación del modelo y todo ese despliegue del modelo se lleva a cabo con la ayuda de normalmente de los ingenieros DevOps. Se lleva a cabo también el proceso o los procesos de inferencia, ¿no? Y por así decirlo, se disponibiliza normalmente a través de un endpoint el modelo para que usuarios o aplicaciones puedan llevar a cabo esa inferencia, ¿no? Todo ello se integra en una plataforma donde se monitoriza y que, pues, en la cual también actúan tanto el ingeniero de Machine Learning como el ingeniero de DevOps. ¿Y qué es lo que se suele ver, ¿no? En ese flujo de Machine Learning? Pues lo primero que se hace es monitorización de los datos, ¿no? El drift, cómo se desvían esos datos. Tú has hecho un entrenamiento, supongamos, de una serie temporal con los datos de los últimos 12 meses y resulta que pues, tienes un modelo. Esos datos con los que has entrenado el modelo no son estáticos, los algoritmos dependen de ellos, pero es que los datos, por así decirlo, son una abstracción del el propio mundo en el que vivimos y eso no es estático, es dinámico, van variando. Pues puede ser que la estacionalidad cambie por sucesos geopolíticos o por nuevas necesidades sociales, lo que sea. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que integrar en la monitorización del dato ese drift, esa evolución, ¿no? Y eso se integra dentro de la propia plataforma. Se llevan a cabo también monitorizaciones de las métricas de los modelos, ¿no? Cada uno tendrá las suyas, pero normalmente se tienen en cuenta unas genéricas. Se monitoriza también la infraestructura. Pues, nos va a poder dar también ciertos indicadores de si el modelo está funcionando correctamente o no, o si está habiendo algún tipo de anomalía, ¿no? La propia monitorización de la infraestructura. Y se llevan a cabo también test de AB, ¿no? A/B testing, ¿no? Tras entender esa necesidad de MLOps, ¿no? Me gustaría detenerme un poco en, ok, tenemos esa operacionalización de los modelos de Machine Learning, pero como hemos visto antes, hace unos 2-3 años, ¿no? Empiezan a surgir modelos de lenguaje grandes, ¿no? LLMs, Large Language Models, que cambian las reglas del juego. La mayoría de los proyectos que nosotros estamos haciendo a día de hoy en la práctica de inteligencia artificial, machine learning, están sobre todo centralizados o enfocados a proyectos de IA generativa que se basan en modelos del LLM. ¿Qué es lo que sucede? Que la práctica de MLOps, ¿no? Como habíamos comentado,
tiene una serie de problemas asociados con sesgos, drift, equidad, pero la práctica de LLMOps tiene otros riesgos que son completamente distintos, ¿no? Problemas con alucinaciones, inyección de prompts, falta de contexto en los embeddings, respuestas muy aleatorias por el carácter estocástico de los modelos, ¿no? Todo eso requiere de una serie de acciones distintas. En el ciclo de vida, ¿no?, de un proyecto o de una aplicación LLM, ¿no?, tenemos por una parte la preparación del dato, que es igual que en los proyectos de Machine Learning. Tenemos el desarrollo y entrenamiento, que aquí es algo distinto. ¿Por qué? Pues porque normalmente se utilizan modelos fundacionales que ya están construidos, ¿vale? El 80% de los proyectos que se están desarrollando a día de hoy son a través de un enfoque RAG que utilizan un modelo fundacional. Entonces, el foco se pone más en ingeniería de prompt, ¿no?, en generación de embeddings, en generación de contextos con nodos, jerarquías, en generación de agentes que interactúen. Todo eso es lo que se implementa en la fase de desarrollo. Se llevan a cabo también unos test y cierto tuning de parámetros y una vez que se ha validado ese desarrollo, se despliega y se despliega en un entorno productivo. Ahí hay una validación del modelo, despliegue del modelo y una inferencia. Y en la monitorización es donde la película cambia. Tenemos ingenieros de Machine Learning e ingenieros de DevOps, pero las métricas del modelo, la monitorización de la infraestructura, el A/B testing, todo eso cambia con respecto a los modelos de Machine Learning tradicionales y a la práctica de MLOps. Lo vamos a ver ahora a continuación en detalle y es donde vamos a intentar hacer foco, ¿no? Los principales retos que nos encontramos con las aplicaciones LLM. Aplicaciones LLM son todas aquellas que por debajo tienen un modelo LLM, ¿no? Los primeros pasos o esa definición funcional del caso, pues bueno, la tecnología, el estado del arte está evolucionando muy rápido. Entonces, tenemos mucha información, tenemos muchos frameworks, tenemos muchas arquitecturas posibles y en muchas ocasiones no es fácil encontrar una referencia que nos permita identificar ese caso de negocio con esas necesidades tecnológicas y construirlo, ¿vale? Segundo punto está más desarrollado con el propio desarrollo a nivel de arquitecturas. Suelen ser muy complejas, ¿no?, con, como decía, productos y servicios muy novedosos. Lo vemos con las bases de datos vectoriales. Hasta hace unos años no había mucha oferta de fabricantes que desarrollaran software o que estaran centrados, ¿no?, en motores de base de datos vectoriales. Ahora se están incorporando más. El conocimiento que se tienen de las bases vectoriales, pues hace unos años era muy reducido, muy específico, ¿no?, de ciertos perfiles. Se va avanzando. Los frameworks de orquestación, pues la mayoría de los que se utilizan ahora mismo hace año y medio, 2, no existían directamente. Todo esto hace que el desarrollo de las aplicaciones LLM sea complejo, ¿no? El contexto asociado a los modelos, normalmente el ámbito de aplicación, ¿no?, de un desarrollo de aplicación LLM está sobre todo centrado en los datos de una compañía, de una organización, en unas necesidades concretas que no están integradas ya en los modelos fundacionales, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera ese contexto y cómo se integra? Cómo se conocen los datos, las necesidades, los dominios de acción, es otro de los retos que nos encontramos a la hora de desarrollar estas aplicaciones. Y por último, la operación de los mismos, ¿no? Temas de privacidad, seguridad, evaluación, la observabilidad, ¿no?, y reproducibilidad de los resultados. Son modelos con altos componentes probabilísticos. La monitorización es compleja, los guardarraíles que tenemos que diseñar para que la solución no se vaya, ¿no?, del foco que nosotros hemos puesto, la puesta en producción de las aplicaciones. Es todo una serie de retos que hacen que la complejidad a la hora de poner en marcha aplicaciones de este tipo sea grande, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos un modelo de operaciones LLM? Pues sobre todo porque necesitamos controlar, ¿vale? Tenemos que controlar principalmente los resultados que dan nuestras aplicaciones, ¿vale?
no dejan de ser copilotos y a la hora de seleccionar un caso de negocio en el que implementemos estas soluciones, tenemos que tener en cuenta esto. Las soluciones deberían ser supervisadas por personas, o al menos los resultados, ¿no?, esperados en una fase de testing deberían ser supervisados por personas. En entornos productivos nosotros también recomendamos guardar esa traza, ¿no?, y estar llevando a cabo controles automáticos de la calidad de los resultados, de los datos que proporciona, etcétera. Necesitamos también hacer mucho foco en la innovación, ¿no? Y, bueno, como bien sabéis, son servicios que están evolucionando constantemente y necesitamos tener un modelo de operaciones que sea rápido, ágil, pero que nos permita seguir controlando. Y luego otro de los puntos también muy interesantes es el tema de los costes. Últimamente vemos más soluciones que a lo mejor utilizan modelos de código abierto que son bastante más versátiles y que no requieren tanta infraestructura, pero hasta hace unos meses el hacer un simple fine-tune de un modelo en Azure OpenAI costaba muchísimo dinero. Entonces, tenías que tener un control bastante detallado de lo que estabas desplegando y de lo que estabas haciendo para que bueno, pues la factura de los servicios a final de mes no fueran una sorpresa, ¿vale? ¿Por qué es tan necesaria esa operacionalización? Pues bueno, principalmente para los equipos de negocio les resulta interesante saber que son capaces de optimizar, ¿no?, todas esas capacidades de la práctica de IA, ¿no?, o con la práctica de IA. Toda la integración de las herramientas, ¿no?, y los procesos, saber que tienen el control, saber que se está llevando a cabo una metodología, que no simplemente un departamento solicita desarrollar un proyecto de IA generativa y se pone en marcha, se mete en una caja y eso está ahí siendo utilizado por las personas, por los usuarios y nadie lo controla, nadie lo monitoriza, nadie lo supervisa, ¿no? Eso es muy importante para los equipos de negocio. Y para los equipos también técnicos, pues al final necesitamos entender bien esas necesidades de los propios modelos LLM, ¿no? Pues, para saber cómo podemos medir el buen comportamiento de los mismos. No son procesos deterministas, entonces los resultados de las propias aplicaciones son complejos de medir. Entonces, bueno, por eso es tan necesario para ambos mundos el llevar a cabo una operación de los modelos, ¿no? Por hacer un poco una comparativa de MLOps y LLMOps, de los perfiles, ¿no?, de los activos o los servicios que se monitorizan o que se tienen en cuenta, KPIs, modelos, etcétera. Pues bueno, tengo esta tabla que creo que es bastante interesante y que bueno, pues, nos da más información sobre el mismo, ¿no? El mundo MLOps, si os fijáis a nivel de perfiles, está muy centrado en ingenieros de Machine Learning, científicos de datos, ¿no?, y por supuesto perfiles DevOps. Pero a diferencia con los proyectos LLMOps, normalmente hay no tanto científico de datos o no estamos viendo tanto científico de datos, sino más a lo mejor ingeniero de Machine Learning, que también puede ser que venga de la ciencia de datos, pero bueno, más ese perfil y sobre todo desarrolladores web, ¿no? Todos estos proyectos de IA generativa tienen casi más un componente de integración con aplicaciones, desarrollo de APIs, interfaces, etcétera, que casi customización de los propios modelos fundacionales. A nivel de activos, pues bueno, en la práctica de MLOps se hacía mucho foco en los modelos, en los datos y en los entornos, y en el LMOps nos fijamos en los modelos fundacionales, los agentes, los orquestadores, las cadenas, los embeddings, los prompts, las APIs, etc. Con los KPIs en la operación de Machine Learning hacemos foco en la exactitud y la precisión de los modelos, ¿no?, en cómo ese proceso de inferencia, ¿no?, pues se está dando, o esa IA predictiva está dando el resultado que deseamos o no. Y en la IA generativa, pues al final vamos más a la calidad de la respuesta, al sesgo, al proceso determinista o estocástico, al costo, a la latencia, etcétera.
Los modelos al final en MLOps son desarrollos ad hoc normalmente que hace el científico de datos o ingeniero de Machine Learning, y en el mundo de la IA generativa, la mayoría de las veces en los entornos empresariales en los que estamos viendo estos proyectos son modelos fundacionales preconstruidos, ya bien sea por empresas o la comunidad a código abierto, mucho fine tuning también, modelo de embeddings, APIs, etcétera, ¿vale? Pues vamos a continuar un poco con la gestión del ciclo de vida de una aplicación LLM. Ya hemos visto que no es simplemente desplegar un modelo, no es simplemente monitorizar un modelo, es integrarlo con aplicaciones, ¿no? Con interfaces, etcétera. Y el propio ciclo de vida de estas aplicaciones basadas en el LLM consta de estos 4 puntos, ¿no? Sin duda, despliegue, monitorización y evaluación son fundamentales. Si lo hacemos muy bien, pues puede que el tuning no sea necesario, ¿no? Pero en la fase de despliegue, pues ¿qué es lo que se lleva a cabo? Pues la integración del modelo con esas interfaces de usuario, configuración de arquitectura, infraestructura, el generar o acotar eso a respuestas a través de los guardarraíles. Bueno, todo lo necesario para disponibilizar esa aplicación. La monitorización que está, pues una vez que está desplegado el modelo o la aplicación, ¿no? Pues hay que llevar a cabo una observación del comportamiento, ¿no? Constante. Pero no solamente a nivel de infraestructura. Hay que estar constantemente revisando la calidad de las respuestas, ya sea a través de la integración de una interfaz que permita al usuario notificar que las respuestas no son correctas, o con la generación de test unitarios, pruebas automáticas con datasets que nosotros sepamos y que constantemente esté bueno, pues, evaluando esos resultados. Y en última instancia, pues bueno, en función de los resultados del monitoreo y la evaluación, pues pueda ser necesario actualizar los datos con los que se está integrando, los embeddings a los que hace o consume o accede, el propio modelo fundacional, etcétera. Con la gestión que decíamos, ¿no? Pues la propia gestión del ciclo de vida, ¿no? De estas aplicaciones, pues necesitamos hacer foco en la eficiencia, en la escalabilidad y en la propia mitigación de riesgos. Para mí, sin duda, el punto más crítico es la mitigación de los riesgos. Hemos visto muchos casos en muchos clientes, lo que os decía, se pone en marcha una aplicación pues porque un departamento ha solicitado un Q&A en el cual quiere meter documentos de lo que sea, ¿no? Y se despliega esa aplicación de una manera muy sencilla, con uno de los frameworks ya establecidos, se pone en marcha y no existe ningún tipo de control de la información, de los resultados, de la seguridad, y eso pone en riesgo el propio uso de esta tecnología y tenemos que ser capaces de mitigar dichos riesgos. A nivel de escalabilidad, pues bueno, normalmente la mayoría de los proyectos que se están implementando pues son instancias de Azure OpenAI, ¿no? Algunos clientes pues despliegan PTUs, ¿no? Con capacidades dedicadas. Se están empezando ya a montar arquitecturas que balancean por regiones, ¿no? Pues al final es normal que si nosotros operamos en Europa, pues los centros en los que esté disponible cierto modelo de Azure OpenAI en horario europeo, pues van a tener más consumo. Pues entonces se están montando un poco esas arquitecturas que permiten balancear las cargas y, bueno, pues en ciertas horas ir a ciertas regiones y mejorar, en definitiva, la eficiencia de los procesos, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, a mí me gusta definir lo que es la práctica de LLMOps de la siguiente manera, ¿no? Tenemos que el LLMOps se refiere a todas esas prácticas, herramientas que utilizamos para operar y mantener las aplicaciones basadas en modelos LLM, ¿de acuerdo? En entornos productivos, obviamente.
Es algo muy parecido a DevOps para aplicaciones, a MLOps para Machine Learning, pero el LLMOps está adaptado a las particularidades de la IA generativa, que son muchas. Y esta práctica nos permite abarcar el ciclo de vida completo de aplicaciones LLM, no solamente modelos LLM. También quiero ser sincero con vosotros, no hay una plataforma única a día de hoy, veremos algunos ejemplos que se aproximan mucho, pero no hay a día de hoy una plataforma única que nos permita gestionar todo esto, ¿no? Por ejemplo, comentaremos luego en el caso de Langsmith, que es la plataforma que ha desarrollado LangChain, que parece que han hecho un producto bastante interesante y que pues, está teniendo bastante acogida. Veremos también cómo se puede implementar esta metodología con servicios de Azure, pues, Azure AI, por ejemplo, o Azure Machine Learning Studio, nos permite también ciertas cosas, pero no todos llegan a tener todo el ciclo. Eso a día de hoy, seguramente en unos meses, ¿no? Pues, estas herramientas o una nueva que salga podrá cubrir todo ese ciclo de operación de los modelos LLM y bueno, pues, se convierta en el producto de referencia. Os enseñaré también luego más adelante algunas aplicaciones que nosotros mismos dentro de MyCloudOr, o sea, hemos desarrollado para ciertos proyectos, porque cada proyecto también tiene sus necesidades y en algunos casos, sobre todo cuando hacemos proyectos RAG, pues tenemos que tener mucho cuidado con la generación de las respuestas que dan pues, los propios modelos a través de los embeddings y bueno, os explicaré un poco algunos tips que creo os pueden servir de ayuda, ¿no? Con respecto a la observabilidad, pues bueno, la observabilidad, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a la capacidad de entender el estado interno de la aplicación LLM a partir de los outputs, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Pues nos permite saber cómo el modelo procesa y responde a las entradas, ¿no? Entonces, o sea, esto es algo fundamental para saber si hay algún problema, ¿no? Y para entender también su comportamiento. La monitorización, pues bueno, normalmente cuando se monitoriza en el LLMOps, lo que se busca es, sobre todo, pues, medir el rendimiento, ¿no? Y la salud de la propia aplicación. Pues, básicamente se identifican distintas métricas, tema de latencia de las respuestas, por ejemplo, el consumo de tokens, la precisión, bueno, pues todas esas métricas que nos sirven a nosotros para bueno, saber un poco el estado, ¿no? A nivel de evaluación, ¿qué es lo que hacemos? Pues llevamos a cabo una evaluación periódica de las aplicaciones LLM, ¿vale? Las cuales integramos también el propio modelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace, ¿no? Pues con la evaluación. Normalmente, cuando nosotros desarrollamos una aplicación en LLM, ¿no? Pues os pongo un ejemplo, un asistente analítico que nos permita acceder a información transaccional, recuperarla y acceder también a información documental, recuperarla y obtener un resultado o un insight de la combinación de ambos. Lo normal es que nosotros no tengamos mucho conocimiento del dominio de negocio sobre el cual estamos llevando a cabo la aplicación, ¿vale? Y o sea, es totalmente normal. Quien tiene ese conocimiento es la gente de negocio y quien mejor puede saber si la respuesta es correcta o no es la gente de negocio. ¿Qué se suele hacer para la evaluación? Pues periódicamente se preparan baterías de pruebas, ¿no? Por poneros un ejemplo, si yo cojo y preparo una batería de pruebas que sea el input, dame los valores de la suma de 1 más 1 o dame el valor de la suma de 1 más 1, ¿no? El resultado sabemos que es 2. 1 más 3, 4. 1 más 5, 6. Podemos preparar ese dataset, ¿no? Y nosotros ya sabemos el output que nos tiene que dar la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Generamos una batería de pruebas, ¿no? La ejecutamos y medimos cuántos resultados han sido correctos o incorrectos. Esto nos va a dar de manera científica una validación de la calidad de nuestra aplicación y de nuestras respuestas. Y esto es fundamental cuando pongamos en marcha aplicaciones de este tipo, porque nos va a dar una seguridad, no solamente a nosotros, sino a los usuarios, que es fundamental,
¿vale? Hay otros métodos que luego si queréis os los comento y que nos pueden ayudar bastante, ¿no? El tema de los guardarraíles. Bueno, pues al final estas aplicaciones que se basan en modelos LLM, pues tienen un alto componente probabilístico, estocástico, y muchas veces nosotros tenemos que definir una metodología o unas barreras a la respuesta, ¿no? Pues, por ejemplo, en un asistente analítico, puede ser, ¿no?, que le haga una pregunta sobre, pues, no sé, ¿cuál es el nombre de el portero del Real Madrid? ¿No? Pues a lo mejor me dice su nombre de pila, o me puede decir su nombre y su apellido, o me puede decir su apodo, o me puede decir un nombre con una descripción, ¿no? Todas esas respuestas son correctas, pero en muchas ocasiones no nos valen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que definir? Pues ciertos guardarraíles para reducir el comportamiento probabilístico, estocástico de las propias aplicaciones. Normalmente, pues eso, sobre todo se hace cuando se llevan a cabo modelos o asistentes analíticos, ¿no? Y luego os enseñaré algún ejemplo para que lo veáis, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, quiero pasar un poco a herramientas LLMOps que hay a día de hoy en el mercado, ¿vale? Y que, bueno, o sea, son una foto de hace unas semanas, un mes, ¿no?, meses, pero que esto está en constante evolución y que no se sabe cuál va a ser la herramienta o las herramientas definitivas, ¿no? Luego os pasaré un poco las referencias de dónde he sacado este mapa, este landscape, pero bueno, a nivel de framework de integración o de orquestadores, yo creo que sobre todo LangChain y LlamaIndex son los que mejor posicionados están. Tenemos bases de datos vectoriales, hay muchas más, Pinecone, hay bases de datos dentro del entorno de Azure como Azure Search, Cosmos DB también tiene una opción, Postgres también te lo permite a día de hoy, ¿no? Hay unas cuantas, ¿no? Herramientas de testing de los LLM, Scale, bastante interesante, monitorización de los propios modelos, herramientas de fine tuning como OctoML, Argila. Luego tenemos todas esas plataformas, ¿no? Hugging Face, yo creo que todos la conocemos, que nos sirve sobre todo pues, para la implementación, ¿no?, o la puesta en marcha de esos proyectos. Infraestructura, plataformas cloud, Azure Machine Learning, Databricks, Snowflake también. Azure AI, que es la que os voy a enseñar hoy un poco, ¿vale? Y que vamos a ver, desde mi punto de vista, nosotros que somos muy especialistas del mundo Microsoft, creemos que por el empuje que se le está dando a esta plataforma, va a acabar siendo la plataforma MLOps de Microsoft, ¿vale? Sí que es cierto que Azure Machine Learning tiene un alto componente, ¿vale? Pero a nivel de modelos LLM, Azure AI yo creo que está poniéndose por delante. Modelos LLM, OpenAI, sobre todo, y frameworks LLMOps. Os recomiendo Comet, está en GitHub disponible, lo podéis desplegar y podéis empezar a jugar y a trastear. Bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos cubrir con las herramientas LLMOps, ¿no?, asociadas? Bueno, pues básicamente, y haciéndonos un poco o haciendo foco en LangSmith de LangChain, el ciclo de desarrollo de estas aplicaciones en entornos productivos, ¿vale?, consta de estas tres partes: prototipado, testing y producción. ¿De acuerdo? En el prototipado, pues vamos a desarrollar esa primera versión funcional de la aplicación. En el testing, con usuarios reales o con pruebas unitarias o sea, de distintas maneras, vamos a medir, ¿no?, los resultados y después pondremos en producción la aplicación con una monitorización del performance de la aplicación, medición de ciertos KPIs y bueno, un proceso de mejora continua. Y esto es importante. Nosotros normalmente, cuando ponemos en marcha una aplicación LLM, y no hablo de una prueba de concepto, hablo de una aplicación productiva,
intentamos ir siempre hacia un MVP y somos muy transparentes con el cliente. El MVP se tarda muy poco en poner en marcha, pero es un proceso que requiere una mejora continua ya en el entorno productivo. Y es la única manera que tenemos de poder trabajar con cierta seguridad. A nivel de fase de prototipo, ¿no? O prototipado, ¿qué retos son los que nos solemos encontrar, ¿no? En la práctica del LMOps y qué soluciones como Smith de LangChain nos permiten bueno, pues, sortear, ¿no? Bueno, normalmente necesitamos saber cómo identificar lo que está fallando dentro de una aplicación LLM. Esto que parece bastante sencillo, no lo es. Pues, ¿por qué? Pues por lo que decía, esto no es una aplicación determinista, ¿no? Como veíamos en las aplicaciones web tradicionales o los aplicativos tradicionales, con unas reglas heurísticas y unos algoritmos, que siempre vamos a saber lo que tiene que dar. Aquí muchas veces no lo sabemos, entonces tenemos que identificar muy rápido y muy bien cuando las cosas están fallando. Tenemos que ser capaces de iterar y experimentar de una manera muy rápida. Tenemos que ser capaces de comparar distintas estrategias de prompts, de RAG, de generación de embeddings, chunks, de modelos fundacionales y probar en definitiva el performance del prototipo, ¿no? ¿Qué nos permite LangChain, por ejemplo? Y otras más, ¿no? Pero LangChain, en este caso, hacer para resolver estos retos que nos encontramos en la fase de prototipado. Pues bueno, se generan trazas de cualquier interacción con nuestra aplicación LLM. Esto es fundamental, ¿vale? Y esto nos va a ayudar a identificar cuando las cosas están yendo mal. Nos permite iterar esas distintas opciones, ¿no? Y ejecutarlas. ¿Por qué? Pues hay un control de versiones. Oye, pues mira, yo he desarrollado la versión 1 que tiene esta estrategia de RAG, ¿no? Y esta versión 2 tiene esta otra estrategia de RAG. Ok, voy a ejecutar el mismo input y a ver qué resultados me dan. Vale. Empiezo a validar las respuestas. Y un punto muy importante que pues, en el caso de Azure AI todavía no está del todo conseguido, es la creación de un dataset con los que poder realizar esos test empíricos del propio performance del prototipo, ¿no? Oye, pues lo lanzo y lo empiezo a ejecutar, ¿de acuerdo? Siguiente fase, hacemos el testing. Ya hemos hecho el desarrollo y ¿qué es lo que necesitamos ahora? Pues tenemos la fase de beta testing en la cual hay un grupo piloto que empieza a trabajar con nuestra aplicación, ¿no? Pues tenemos que procesar y analizar el feedback de los usuarios. No hay más. Pero claro, esto es complicado hacerlo. ¿Por qué? Porque normalmente si disponibilizamos un endpoint pues, por dentro de Azure AI, ¿no? Pues no es sencillo. Estas herramientas, ¿qué es lo que nos tienen que permitir? Pues capturar todas esas trazas, ¿no? Asociadas al feedback. Nos tienen que permitir identificar las trazas y los usuarios, ¿vale? Saber qué flujos están generando las respuestas negativas y qué comportamientos generan esas respuestas negativas y evolucionar ese propio dataset de pruebas, ¿no? Con nuevas reglas, nuevos ejemplos y que sea algo dinámico, ¿no? Como comentábamos en slides anteriores. Una vez que ya hemos hecho ese beta testing, disponibilizamos en producción la aplicación, ¿no? ¿Y qué necesitamos? Pues al final tenemos una serie de retos. Tenemos que mantener ese análisis del feedback de los usuarios, hay que medir el performance de la aplicación a nivel de infraestructura, de métricas del modelo, etcétera. Hay que mantener una mejora continua. Entonces, ¿esto cómo lo resuelven las plataformas del LMOps? Pues capturando las trazas, fundamental, ¿no? Monitorizando métricas, control de versiones con el que hacer A/B testing, etcétera, etcétera. ¿Vale? Os voy a enseñar un momento una... Esta es la aplicación de LangSmith, ¿no? Donde os decía que bueno, pues, podemos generar nuestros proyectos, los datasets con los que testear, los despliegues se pueden llevar a cabo, tema de gestionar los prompts y organizarlos, etcétera. Os invito a que accedáis y pongáis en marcha algún proyecto
cuestión y que lo veáis, ¿vale? No os puedo enseñar un entorno productivo porque son de cliente, pero bueno, aquí vais a poder hacer muchas cosas, ¿vale? Venga. ¿Y qué tenemos de LLMOps en Azure? Bueno, estos son los niveles de madurez, ¿vale? Luego lo pasaré algunas referencias para que lo veáis. Siendo totalmente sinceros, la mayoría de organizaciones están en el inicial. O sea, no hay prácticamente apenas compañías, organizaciones que estén en momentos de definición. Ahora se empieza a definir algo, ¿no? Un poco de, oye, ¿cómo se puede implementar esto? Pero el nivel de madurez del LLMOps es 0. O sea, es un buen momento para aprender a hacer esto y es un buen momento para empezar a ponerlo en marcha en distintas organizaciones, porque es fundamental y no lo está haciendo nadie se está preocupando por ello, ¿vale? ¿Qué tenemos dentro de Machine Learning, de Azure para LLMOps? Pues la primera herramienta es Azure Machine Learning, muy recomendable. Hay muchas funcionalidades o capacidades dentro de ella. Pues tenemos el Prompt Flow, que es el mismo que tenemos en Azure AI. Tenemos integración continua, despliegue continuo. Se puede integrar con GitHub Actions, se puede integrar con muchísimas herramientas. Permite gestionar los endpoints. Y bueno, pues es una herramienta pensada para, sobre todo, MLOps, pero en la cual también podemos hacer LLMOps. En Azure Machine Learning, pues las capacidades, pues IA generativa, AutoML, MLOps, Responsible, etc. ¿Dónde vemos nosotros que se está poniendo el foco? En Azure AI, ¿vale? Esta es la herramienta en la cual creemos, sobre todo a través del último Ignite de Microsoft, que los equipos están empezando a desarrollar. Es donde se implementan nuevas funcionalidades todas las semanas y creemos que es donde va a encajar toda la práctica de LLMOps en Azure. A día de hoy no cubre todo, pero pensamos que en un futuro lo hará, ¿vale? Bueno, simplemente aquí comentaros que el LLMOps en Azure sobre todo busca facilitar la puesta en marcha de los modelos fundacionales, ¿vale? Con todas esas posibilidades de infraestructura que se tienen, lo cual agiliza bastante los desarrollos, nos permite montar esas arquitecturas de alta disponibilidad, integraciones con CI/CD, con GitHub Actions, por ejemplo, muy sencillo, ¿no? A través de Azure AI, la colaboración entre equipos, la definición de roles, gobernanza de la IA, todo eso está muy conseguido, ¿vale? El ciclo de vida de una aplicación LLM con Azure AI, pues a día de hoy es, primero, identificación de la necesidad de negocio, ¿no? Probar con prompts, con flujos, con modelos LLM, hipótesis. Se construye, pues, si necesitas un RAG, pues lo montas, engineering, evaluación, etcétera, y se pone en producción. Una vez que lo ponemos en producción, tenemos una fase de operacionalización que no cubre todo, ¿vale? Pero sí que nos da bastantes cosas. Pues, tenemos el tema de la gestión de costes, la monitorización del modelo por un lado, la monitorización del flujo por otro, la posibilidad de implementar esos tests a través de unos datasets asociados, que no está igual de conseguido que Lang-Smith, pero que da bastante buenos resultados. Y bueno, pues el propio despliegue también de la aplicación LLM, pues dentro de una aplicación propia, ¿vale? Este es el ciclo de vida de una aplicación LLM con Azure AI un poco más en detalle, ¿vale? Simplemente que lo tengáis, pues como decíamos, diseño, la construcción y operacionalización. ¿Cómo termina esa operacionalización? Pues desplegando un endpoint, monitorizando y generando alertas e integrando dentro de la aplicación, ¿vale? ¿Qué pata le falta a OpenAI, Azure, perdón, AI para la práctica de LLMOps? Pues sobre todo esa integración con el feedback de la propia aplicación, ¿vale? Que a día de hoy pues es un producto cerrado y no te permite. Entonces, nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo? Resolviéndolo con otras herramientas, ¿vale? Métricas de evaluación con Azure AI, luego las veremos, y la operacionalización de las aplicaciones con Azure OpenAI, ¿vale?
Bueno, ¿cómo llevamos a cabo integración continua y despliegue continuo con Azure OpenAI? Pues a través de Prompt Flow y GitHub, ¿no? GitHub Actions, pues al final se crea el flujo, se desarrolla y testea el flujo, todo esto en Azure AI, se lleva a cabo el propio versionado del flujo, o sea, llevamos a cabo el submit del flujo y se acaba desplegando aquí una rata, ¿no? A nivel de integración continua, pues tenemos la ejecución de los flujos a través de pull request, validar calidad de los mismos, registro del flujo y despliegue. Despliegue continuo del flujo, pues como un endpoint en Azure AI y faltaría la pieza de cómo se integra luego con la propia aplicación web. Pues bueno, eso hay que implementarlo porque pues, no tiene una integración automática, ¿vale? Con respecto a monitorización y observabilidad en Azure AI, pues bueno, estos son los puntos principales y que, bueno, pues como decía, se pueden llevar a cabo bastantes cosas, pero falta sobre todo el propio feedback o la integración de los resultados de las aplicaciones por parte de los usuarios con el propio modelo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos Azure AI, el Prompt Flow, que es donde voy a entrar ahora, ¿vale? Que es donde podemos gestionar conexiones, los test y evaluaciones, gestión de prompts y evaluación y despliegue de los modelos y la observabilidad, ¿no? Dentro de Azure AI, donde pues podemos medir el performance de uso de los modelos, monitorización de tokens, de la calidad del RAG, calidad a nivel de las respuestas genéricas, seguridad, trazas y diagnósticos, ¿vale? Bueno, pues si os parece, voy a enseñaros el entorno de Azure AI para que veáis un poco cómo es y que sepáis que desde aquí ya se pueden hacer bastantes cosas para la práctica del LLMOps. Entonces, bueno, lo primero que tenemos es el AI Hub, que es básicamente cómo se organizan todos los proyectos en Azure AI Studio, ¿no? Tengo creado este proyecto, lo creé ayer para la sesión de hoy, cual pues tenemos una serie de flujos, ¿no? Y conexiones, etcétera. Voy a acceder a un flujo en concreto, ¿vale? Para que podamos verlo dentro del proyecto de LLMOps Workshop. Y como veis aquí, pues bueno, ya dentro del propio proyecto tenemos la posibilidad de una serie de configuraciones. A nivel de modelos, pues tenemos todos los modelos disponibles, ¿vale? Fundacionales de código abierto, de fabricantes, etcétera, para desplegar como una API, como una instancia gestionada, etcétera. Tenemos benchmark de los modelos, tenemos una serie de librerías o catálogo de prompts, ¿vale? Donde podemos bueno, pues, utilizarlas para poder interactuar. Hay un playground donde se pueden hacer esas pruebas, ¿no? De los distintos modelos y bueno, pues se pueden integrar con el Prompt Flow, evaluar las respuestas, etcétera. Prediction, Assistance que está en preview, tema de imágenes, etcétera, ¿vale? Pero bueno, vamos a lo interesante que es el Prompt Flow, ¿de acuerdo? Dejadme acceder a este de aquí. Es un template y bueno, a nivel de interfaz es algo muy sencillito. Tenemos una interfaz gráfica donde se nos muestra qué es lo que hace este flujo, que estaría desplegado como un endpoint dentro de nuestra infraestructura. Y aquí, pues bueno, simplemente es un proyecto bastante sencillo en el cual yo tengo un input, ¿no? Y un output. Entre medias hay un prompt, ¿no? Que es donde reside la lógica de la interacción del modelo LM. Pues básicamente le digo, oye, eres un bot que cuenta chistes, cuenta un chiste sobre, y aquí tengo el input. ¿Vale? ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite testear desde aquí, podemos generar flujos para que acceda a ciertos datos. Esto se puede integrar directamente con Visual Studio Code para bueno, pues, hacer esos testeos desde nuestro entorno de desarrollo. Nos permite generar flujos asociados a embeddings, a bases de datos vectoriales. Bueno, pues prácticamente
casi todo lo que necesitamos, integrar con bases de datos vectoriales como Cosmos DB, bueno, lo que cualquier flujo necesitaría, ¿vale? Tenemos también la fase de tracing, ¿vale? Voy a pedirle que me diga un chiste pues, sobre científicos de datos, ¿no? Es que es lo que... ¿Vale? Entonces, bueno, yo aquí lo tengo, ¿de acuerdo? Lo ejecuto. Y bueno, pues esta respuesta la voy a poder ver luego en las propias trazas que voy a visualizar, ¿vale? Guardo la respuesta, se está ejecutando y todas estas interacciones que estoy haciendo en el estudio se van a guardar, pero aquí lo interesante es que mi endpoint, ¿vale? Que voy a disponibilizar y ahora os enseño cómo, va a registrar toda esta interacción, ¿no? Que se lleve a cabo. Accedo a las trazas. De este flujo en cuestión. Y si os fijáis, pues bueno, yo estuve haciendo alguna prueba ayer, ¿vale? Cuando desplegué el entorno, y bueno, simplemente aquí tengo almacenada toda la información, duración, tokens, el output, etcétera, ¿vale? Tenemos también la posibilidad de evaluación, ¿vale? Que esto era lo que os decía que no está del todo y que además está en preview. Tema de fine tuning también está en preview y bueno, lo están mejorando. A nivel de componentes, pues tenemos integración con datos propios, temas de índices, sobre todo con Azure Search, no con todas las bases de datos que permiten índices. Y en despliegues, pues tenemos nuestro endpoint asociado a nuestro flujo, ¿no? De modelo LLM. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, pues tenemos aquí el Swagger, la URL, la primary key, ¿no? Datos de creación. Todo esto se puede integrar, como os decía, con GitHub Actions, ¿no? Tenemos aquí la posibilidad de llevar a cabo test, temas de consumo, ¿vale? Monitorización y logs, ¿de acuerdo? Y nada, para terminar, y disculpadme que no me queda apenas tiempo, quiero enseñaros una herramienta que pues, o sea, nosotros solemos montar si lo necesita el cliente, sobre todo muy enfocada a proyectos basados en RAG, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí al final la respuesta no es tan sencilla de evaluar, ¿vale? Y bueno, pues simplemente pues aquí tenemos una parte de prompt engineering donde comparamos los modelos, aquí tenemos una parte de validación de queries y luego también otra parte asociada a la vectorización de las tablas y el contenido de la misma, ¿vale? Por mi parte, Daniel, si te parece, damos por finalizado el webinar. Vale. Y Pues, muchísimas nada. gracias por... Nada, lo mismo, que muchas gracias a los asistentes por haber aguantado una hora oyendo hablar del LMOps y espero que os haya gustado. Deciros que recibiréis toda la información, recibiréis el contenido grabado y en el caso de que os surja alguna pregunta, pues podéis contactar con Daniel para que os pueda resolver cualquier cuestión. Gracias, Daniel. Buenas tardes, gracias a todos.